Sí, sí, no estoy apurando a nadie, aunque sí estoy recibiendo ciertas este, nada, cuestiones vinculadas a lo burocrático administrativo que voy a pasar a mencionarles ahora. Eh, pero bueno, nada, como verán quienes recibieron la evolución, leo los trabajos en general. No se trata tanto de correcciones como de señalamientos, salvo en algún caso particular donde por ahí alguien directamente nada, tomó una curva equivocadamente y terminó donde no tenía que terminar, pero son casos mínimos y no vienen a como representativos de las mayorías, ¿no? Que en general están bien. Participando la semana pasada, no, el sábado, de esta reunión que les comenté íbamos a tener gente de la cátedra, bueno, se compartió un tanto la inquietud por el resultado de esta convocatoria a exámenes presenciales en el sentido de qué iba a resultar de eso para todos y todas quienes estamos acá después de este tiempo de eh, manejarnos en este territorio virtual en el que estamos hoy. Eh, Así que bueno, vamos a ir intentando trabajar esas cuestiones como para llegar al momento en el cual nos toque compartir ese examen de la mejor manera posible y intentando evitar que eso resulte traumático o demasiado conmovedor. Cosa que de alguna manera lo va a hacer, porque bueno, en principio ustedes se van a poner a escribir un examen, y ya el hecho de escribir de manera manuscrita, por eso hacía esta diferencia entre escritos y tipeados, ya el hecho de escribir de modo manuscrito una serie de respuestas va a resultar bastante extraño. Supongo, no sé cuántos y cuántas de ustedes cotidianamente toman una lapicera y escriben. Es un hábito que está en franco retroceso. Sobre esa cuestión, eh, señalarles que bueno, que sí, que la presencialidad de los exámenes finales parece ser una decisión tomada, salvo nada, alguna modificación de la situación actual bastante marcada de acá a la fecha en la cual esos exámenes se realicen, va a ser la modalidad a través de la cual se van a realizar la presencialidad. En el caso de aquellas personas que eventualmente no puedan hacerlo ahora, habrá otras, como siempre, como reglamentariamente sucede, otras instancias en que puedan rendir ese examen, eh, seguro en marzo, finales de febrero o marzo, y eventualmente mediados del año que viene. Respecto de la apertura de los edificios a ciertas actividades de tipo académico, esto es los encuentros o clases de consulta, y bueno, manifestarles lo que ya les había dicho la vez anterior, es más o menos así como se los había mencionado, a partir del 4 de octubre, sí, que es el lunes, hay una apertura de los edificios y eventuales clases de consulta. Los docentes y las docentes tenemos para ello que pedir un turno, que se nos asigne un horario e informar quiénes van a acudir ese día con anticipación. Es un procedimiento un tanto engorroso, pero necesario en términos de tener un registro de quienes acuden a los edificios que estén en condiciones de recibir esa clase de actividades. Yo no tengo muy en claro cuáles son, no sé si la sede de Drago va a estar dentro de ese listado. Sí, Ciudad Universitaria y Paternal, eventualmente, que son lugares donde también, en los que seguramente vamos a hacer el examen. Y señalo esto, seguramente el examen va a ser en el edificio de la sede paternal, que está ahí en la facultad de agronomía, y Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria atrás del estadio de River, supongo que era el mayor
parte quizás conocerá, y al lado del río, muy lindo para ir un día en bicicleta y pasarse ahí mirando el agua un rato. Retomando el tema de las, perdón, pero tengo que les molesta que hable de esto, igual tengo que hablar, perdón, es parte de estas clases de consulta, y eso también ya tendré que ver cuando consulte para hacer algún encuentro, cómo va a funcionar, porque aparentemente los horarios en los cuales se van a realizar son los lunes, de lunes a viernes de 9 a 19, con lo cual ninguna de nuestras dos clases caería dentro de esos horarios, ¿no? Como ven, estamos excluidos y excluidas por todos lados. No estamos de lunes a viernes, sí, pero bueno, nada, así que ya, ya veremos cómo se desarrolla. Si hay un grupo de gente que quiera participar de una actividad de esa naturaleza, bueno, yo pediré un turno de acá bueno, segunda quincena de octubre, comienzos del mes de noviembre, bueno, para encontrarnos un día y tener esa experiencia previa al examen. Bueno, los finales van a ser seguramente, ya les digo, una de estas dos sedes. Va a haber 4 bandas horarias, no sabemos cuál nos tocará eventualmente, y sí voy a tener que enviar a más tardar, de acuerdo a lo que me dijeron, el 26 de noviembre, el listado con documentos y datos personales, nada, nombre, apellido, documento, de quienes estén en condiciones de rendir ese examen. ¿Sí? Porque la gente que esté en los edificios va a tener que cotejar eso con ustedes para permitir el acceso a rendir el examen. Con lo cual, bueno, tendríamos que estar entregando, ustedes tendrían que estar entregando el segundo trabajo, digamos, alrededor del 20 tantos de noviembre. Ya lo vamos a ver porque tengo que cerrar todo eso, nombre, apellido, DNI, email, eh, para esa fecha del 26 de noviembre. Bueno. No, el final va a ser escrito porque ustedes van a estar en un curso, va a tener una duración de 1 hora y media. Yo voy a llevar obviamente ya las preguntas. No, bueno, por eso les decía, traten de ir haciéndose esa idea, está bueno que lo hablemos con tiempo, porque bueno, es una situación excepcional y nada, sería bueno que escriban, yo sé que es tonto lo que les estoy diciendo, o suena tonto, pero no es tonto, que escriban, que se pongan a, por ejemplo, como tengan que hacer una de las consignas del trabajo, que la escriban manuscrito, después la pasen en una compu, pero que vayan escribiendo, porque lo van a tener que hacer escrito, y yo lo voy a tener que poder leer también. Empecemos a pensar nuevamente en eso, en que van a tener que escribir algo que yo voy a tener que poder leer. Eh, Aparentemente, Pamela, no sería en Drago. Esto es bastante provisional, pero la información que en principio nos comentaron es que serían sedes que tengan una posibilidad de edilicia de más amplitud, circulaciones más amplias, en cuanto a pasillos y ese tipo de cuestiones, y muy posiblemente sea en Ciudad Universitaria o en la calle, ahí Avenida San Martín, Paternal. Así que bueno, vamos hablando de estas cosas, a medida que tengan preguntas, háganlas, también me ayudan a mí, y lo importante es ir eh, paso a paso, como dijo ese señor que pasó al bronce de la historia de mi club de fútbol preferido. Vamos paso a paso y ya mañana seguramente les voy a estar enviando la última de las consignas para el primer trabajo. La fecha tope que habíamos puesto era y seguirá siendo el 9 de octubre. También escríbanme sobre eso en caso de tener consultas o preguntas sobre esa consigna o el trabajo en general.
Les voy a pedir también, aprovecho la ocasión para pedirles que cuando me entreguen el trabajo, las 3 consignas, todas juntas en un archivo, coloquen en el asunto del correo, entrega primer trabajo evaluatorio, como para que yo sepa que están haciendo entrega del trabajo, ¿sí? Aun cuando yo les haya dicho que las respuestas están bien, parcialmente entregadas, como lo han venido haciendo, vuelvan a colocar el conjunto de las preguntas en la entrega definitiva. Espero haber sido claro con eso. ¿Sí? O sea, envíen las 3 juntas, aun cuando ya las otras hayan estado corregidas. Así yo tengo ya el archivo completo, porque bueno, eso lo tengo que guardar y lo tengo que tener como aparte, ¿no? Eh, otra vez con el Drago, no. No, en Drago creo que no va a ser, insisto, va a ser en, perdón, a quienes ya lo escucharon 3 veces, en Ciudad Universitaria o en Paternal, así que busquen Google Maps y empiecen a pensar cómo viajar. La juntada la pueden hacer eventualmente en el parque que tiene la Facultad de Agronomía, es un lugar hermoso, es como estar en el medio del campo pero en la ciudad, y Ciudad Universitaria, que es un lugar hermoso también, son 2 lugares muy lindos para estar al sol y nada, mirar el río, piensen, ¿no? Buenos Aires, de espaldas al río siempre, Ciudad Universitaria y Agronomía son lugares muy lindos. No va a ser en Drago el examen posiblemente, lo digo por si quedó ahí, no lo digo más. Fin. Continuemos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Existencial, nada, no preguntan nada, me parece muy bien, o no. Son recontra graciosos. Ahora, gracias, Joel. No son en Drago, basta. Bueno, continuemos. Vamos a continuar con el texto de. Esperar, ¿no habrá más virtualidad real o es chiste? Yo ya perdí, no tal como. Sí, el curso va a ser. Pará, ¿quién preguntó lo de la virtualidad? No sé. Sí, Lucila, pero sí, el curso va a ser virtual hasta el final. Los exámenes van a ser presenciales. Los exámenes finales van a ser presenciales. Vamos a seguir teniendo clases como hasta ahora. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Yo hay algo que no estoy transmitiendo bien. Eh, ah, soy yo que no está transmitiendo bien. Ahora, vamos de vuelta. Si hay algo que... Uh, voy de vuelta, ¿no? De verdad, esto tiene que quedar muy claro. Si más del 85%, esto es como la efectividad de las vacunas. Si tienen más del 70% de efectividad es porque las vacunas funcionan. O sea, si más del 70% dicen que yo fui claro, es porque fui claro y el problema está en las cepas, no en la vacuna, ¿ok? Bueno, igual voy de vuelta. A partir del 4 de octubre se abre la posibilidad de tener algún encuentro presencial que no reemplaza las clases que seguirán siendo en este formato hasta el fin del cuatrimestre. No, no, Lucila, al contrario, son cosas sobre las que hay que insistir porque no está bueno que alguien se quede con dudas, entonces que alguien exprese sus dudas a mí me sirve un montón y al curso en general también. Esos encuentros presenciales que no reemplazan a las clases, que van a seguir a través de este formato hasta el final del cuatrimestre, eso, no reemplazan a las clases y hay que pedir un turno, yo tengo que pedir un turno y lo coordinaremos a través de este medio y las personas a las que les interese participar me tendrán que avisar, pero va a ser algo que vamos a tener que hacer con bastante anticipación y subrayo nuevamente, no reemplazan a las clases, tienen que ver solamente con hacer la experiencia de la presencialidad después de tanto tiempo. Los exámenes finales sí van a ser presenciales. Bueno,
ahora en serio lo digo y sin ningún ánimo de nada, salvo, ¿hay alguna otra consulta sobre esto? ¿Alguien no puede ser claro respecto de este tema? ¿No? Genial. De verdad se lo digo, no se inhiban en hacer preguntas sobre esto, por favor. Este, eh, el texto de Eric Hobsbawm. Como ustedes recordarán, Eric Hobsbawm en el capítulo que vimos, que se llama, que ya vimos en unidades anteriores, que se llama Visión Panorámica del siglo XX corto, establece una unidad, un bloque histórico, al que va a llamar así siglo XX corto y que se extiende, como están viendo en pantalla, entre el año 14 y el 91. Y que funciona como un bloque histórico en tanto en ese periodo de tiempo hay un antagonismo entre regímenes políticos y sociales antagónicos que son el comunismo y el capitalismo, y que esa existencia de un bloque comunista, como yo puse allí, condiciona el desarrollo del capitalismo a lo largo de todo ese periodo y particularmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. La experiencia de la era de las catástrofes, que es la primera etapa de ese tríptico, eh, produce una reformulación severa y drástica dentro de lo que es de lo que son los regímenes capitalistas occidentales, de los más desarrollados y no tanto, en ese caso, los que pertenecen a países de la periferia. Argentina es un caso bastante particular, en ese sentido, más que particular, bastante ilustrativo de lo que es esa reforma que el capitalismo produce, sobre todo en lo que tiene que ver con los aparatos estatales en cuanto a sistemas de dominación. Si los aparatos estatales, esto es repaso, son sistemas de dominación, la dominación estatal, burguesa y capitalista a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de la post-Segunda Guerra Mundial, comenzará a ejercerse a través de un sistema de dominación que va a centrarse en el Estado como herramienta de control social y ese control social se va a vincular a una fuerte presencia estatal en cuanto a la distribución de la riqueza, en cuanto a la garantía de un nivel de vida mínimo para los sectores, sobre todo vinculados al salario y al trabajo. En definitiva, se destildó en relación a lo que vamos a llamar estados de bienestar. ¿Sí? Los estados de bienestar serán esa herramienta de un capitalismo reformulado a favor de una sostenibilidad económica y política y también a favor de un control social. Cuando Hobsbawm dice que la era de las catástrofes produce una reconversión del capitalismo, una muy fuerte transformación del capitalismo, se refiere a eso. Se refiere fundamentalmente al rol del Estado. Los años dorados son esa segunda etapa que es contemporánea a esa reformulación del rol del Estado, que tiene o que fundamentalmente se vincula a dos ejes principales. Uno, el Estado como estado de bienestar, esto es consumo de masas, provisión de servicios de salud, provisión de servicios educativos, acceso a la vivienda, es decir, una serie de garantías que desde el aparato estatal se afianzan respecto de los sectores vinculados al mundo de la producción, al mundo del trabajo, y por otro lado, que no está en realidad separado de esa condición de Estado como estado de bienestar, pero que se aboca mucho más a un tema económico, el intervencionismo del Estado en cuanto a agente de la redistribución de la riqueza y en cuanto a agente que direcciona las relaciones de producción. Es decir, el Estado va a tener una injerencia muy fuerte en los procesos productivos
en términos de su direccionamiento y en términos de esto que aparecía como la capacidad extractiva del Estado, muy bien, como dice Eduardo, en términos de ascenso social, pero también en términos de una capacidad extractiva que permite reconfigurar y direccionar las relaciones de producción. Esto es, ¿qué va a producir cada país? El Estado aumentará su capacidad extractiva, su capacidad de cobrar impuestos y la capacidad institucional y de dominación de redireccionamiento de esos recursos. En el caso argentino esto se ve muy claramente, el peronismo será la experiencia, y no solamente el peronismo, sino también el desarrollismo del presidente Frondizi, allá por finales de los años 50. Vamos a ver cómo esa experiencia desarrollista, que estoy anticipando simplemente, tendrá un eslogan tan claro como carne y trigo igual a petróleo más acero. Están titirando mucho en la pantalla. Si alguien me puede mandar una señal de que están escuchándome, les agradecería muchísimo. Sí, se escucha. Gracias, Se gracias. escucha No perfecto, saben lo ¿eh? bien Se que... escucha perfecto, 10 puntos. Genial, genial. Están en la pantalla haciendo como una fluctuación terrible. Entonces, ese eslogan del gobierno de Frondizi, que no era peronista, que era desarrollista y que era radical, y que va a asumir la presidencia en el 58, carne y trigo es igual a cero más petróleo, de lo que está hablando y lo que está mencionando muy claramente es esto que les estoy diciendo, ¿no? Es decir, los recursos obtenidos a través de la exportación de carne y de trigo serán utilizados para la extracción de petróleo y la producción de acero. Eso es el Estado interventor. Esos son los años dorados. Y no estamos hablando, insisto, y justamente por eso pongo este ejemplo del gobierno peronista. Estoy hablando de políticas públicas que ponen al Estado en el centro de la planificación de la economía, ¿sí? Con lo cual, los años dorados coinciden con el Estado como Estado interventor y con el Estado como garante del bienestar social de los sectores trabajadores. Esos son los años dorados en Eric Hobsbawm. Subrayo el ejemplo no vinculado al peronismo para que podamos pensar que claramente Hobsbawm no habla de la Argentina específicamente, pero de lo que habla es de un periodo y de un tiempo histórico en el cual estas modificaciones en el rol estatal se generalizan en el mundo capitalista. En los países desarrollados, inclusive en Estados Unidos de Norteamérica, en Europa muy claramente, donde lo que vamos a encontrar son economías mixtas, economías en las cuales el Estado tiene un muy fuerte rol en la organización de la economía, es decir, economías que son bien distintas de aquellas que habíamos pensado sobre todo pre-1930, ¿no? El libre mercado. No sé si han leído, hubo elecciones en Alemania, es un tema que estoy siguiendo de cerca porque me resulta interesante, y en Berlín se aprobó la expropiación de 240.000 viviendas por parte del Estado. No digo cómo en Alemania el Estado ahora se encuentra autorizado, por supuesto en el marco de la legalidad y de la legislación vigente, a expropiar viviendas para mantener dentro de un marco razonable el precio de los alquileres en la ciudad de Berlín. Digo, esto es una intervención estatal y es una intervención estatal muy fuerte en la cual se garantiza el Estado y de alguna manera uno podría decir que sí, ¿no? Ahora imagínense en Argentina lo que significaría una intervención de esta naturaleza. Es decir, el Estado se garantiza la posibilidad de expropiar viviendas fijando un precio que, bueno, habrá que seguir leyendo cómo se acuerda ese precio con los propietarios actuales de esas viviendas, cómo se desarrolla y se ejecuta de acá en más esta muy fuerte regulación del Estado, del mercado, que el Estado de Berlín se autoriza a hacer a partir del voto popular,
para mantener el precio de los alquileres en un rango accesible para la población en general. Es muy interesante lo que está pasando en Berlín en este momento y muy recomendable y tiene que ver con lo que estamos claro, bueno, por eso, todos temas que podemos pensar a la luz, la ley de regulación de los servicios audiovisuales en Argentina, la regulación de la provisión del acceso a Internet como bien esencial, ¿no? Digo, hay muchos temas a poner en debate allí que son muy interesantes, ¿no? Digo, y ahora cómo se regulará, por eso es interesante seguirlos a los temas y no quedarse con los títulos solamente, cómo se regulará, como es muy interesante que lo vea Joel, para mí la referencia a Chile es permanente, como es muy interesante el proceso de reforma constitucional en Chile en este momento. Digo, ¿cómo se regularán todos estos temas a partir de esa reforma constitucional? Seguirá siendo una constitución centralista, unitaria. Digo, ¿qué pasará? ¿No? Digo, ¿y qué pasará en Berlín concretamente con estas expropiaciones? Digo, ¿cómo se van a realizar concretamente? ¿Cómo se van a fijar los precios de las expropiaciones? ¿En poder de quién van a quedar esas propiedades una vez expropiadas? Es decir, ¿el Estado las va a mantener como propias o las va a poner nuevamente en el mercado? No digo, es muy interesante, pero lo cierto es que en beneficio público el Estado se arroga esa potestad e interviene muy fuertemente en un mercado que había hecho prohibitivo el acceso a los alquileres para 240.000 viviendas. Literalmente cientos de miles de habitantes de Berlín. Sí, Martín, adelante. Sí, incluso ese tema de Berlín, hay, eh, el tema está que se los van a expropiar al parecer, privados que tienen más de 3.000 viviendas a su nombre. O sea, Muchas más, Martín, ¿eh? sí, creo que más de 3.000. A los que No, tienen más de no, tres más, mil más. en total son 240.000. Pero digo, Sí, hay individuos o empresas, lo que sea, que tienen 3.000, bueno, o el número que sea, pero sí. es una barbaridad la concentración económica que hace que una persona tenga 3.000 viviendas a su nombre, cuando no los alquileres son Es imposibles. terrible. Es terrible. ¿Y cómo no hay una legislación que impida que un sujeto, una persona física o jurídica, tenga esa cantidad de viviendas? Pero creo que hay dos cadenas inmobiliarias que tienen una cantidad de viviendas que no voy a arriesgar un número porque lo leí, pero en este momento no lo recuerdo. Pero hay dos cadenas inmobiliarias que en Berlín tienen una cantidad de viviendas exorbitante. O sea, exorbitante. Son ciudades, además, donde se produce un fenómeno muy interesante que se llama gentrificación, ¿no? Que tiene que ver con la expulsión de los habitantes locales de ciertas áreas de la ciudad a favor de los alquileres temporales vinculados al turismo. Que produce además que los precios de los alquileres sean absolutamente prohibitivos. Esto sucede también en Buenos Aires, en zonas de Buenos Aires donde no se puede pagar un alquiler porque se alquilan esos departamentos de modo temporada turista. Sucede muy fuertemente en Barcelona, sucede muy fuertemente en Berlín. Es un tema muy interesante. Las ciudades se van vaciando y ciertos lugares de las ciudades es muy interesante el estudio de casos si les interesa el tema, lo que es el barrio gótico en Barcelona. Un barrio que se llama El Raval, que era como San Telmo en Buenos Aires, pero que pasaron a ser barrios muy, muy requeridos por la actividad turística y donde los habitantes locales no pudieron vivir más allí, porque dejaron de poder pagar los servicios, los alquileres, el precio de los alimentos en los supermercados. Bueno, se llama gentrificación. Esto es la expulsión de la población local de ciertos lugares en las ciudades. En Argentina pasa en ciertos lugares, inclusive de lo que había sido Palermo, ustedes son muy chicas en general, pero Palermo, Soho, Soja y Palermo, Hollywood, hace 30 años eran barrios donde vivían trabajadores y trabajadoras, todo lo que es Juan B. Justo, todo lo que es el distrito de diseño en Colegiales, donde están los hilos ahí en Dorrego y no sé qué, no sé si conocen, eran barriadas bastante populares de las cuales las personas se tuvieron que ir.
por un tema de especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Pero bueno, intervención del Estado fuerte, muy fuerte, muy potente. Alemania, Alemania es la cuarta o quinta economía mundial, es una de las locomotoras del capitalismo. De ninguna manera estamos hablando de Alemaniazuela, ni ninguna de esas estupideces que a veces nos insisten en los medios. Estamos hablando de uno de los pilares del capitalismo occidental, donde se produce una intervención del Estado de esta naturaleza. Digo, para que lo tengamos. Sí, crisis habitacional y muy fuerte en un país muy central, ¿no? Imagínense, piénsenlo solamente, no digo el Estado porteño en la ciudad de Buenos Aires porque sería muy difícil, pero imagínense esto, piénsenlo, no digamos más nada sobre el particular. El Estado Nacional va a expropiar 240.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Imagínenlo como título en un diario. Estamos al borde del comunismo, estamos al borde de vienen por todo, estamos al borde de se van a quedar con todo lo que es nuestro, son una dictadura. Piénsenlo solamente, ¿no? Como para empezar a diferenciar en nuestras mentes de qué vienen algunas cosas. Entonces, post Segunda Guerra Mundial, para Eric Hobsbawm, años dorados. Muy fuertes intervenciones estatales en términos de sí, por eso, bueno, a situaciones extraordinarias, recursos extraordinarios. Muy fuerte intervención estatal, dice Hobsbawm, y en ese marco, revolución social y revolución cultural. La revolución social tiene que ver con esto que ya veníamos mencionando, y que implica una etapa de crecimiento del capitalismo más desarrollado, pero también del capitalismo periférico de nuestros países sudamericanos, y muy especialmente en el caso sudamericano, latinoamericano del cono sur, esto es Uruguay, Argentina y Chile, se distinguen un poco del resto del continente en cuanto a ciertos desarrollos, donde se producen muy fuertes movimientos de crecimiento económico, pero también de desarrollo humano. Esto hay que subrayarlo. Los años dorados son años dorados porque hay crecimiento económico y desarrollo humano sostenido durante 20 o 25 años. Inclusive en los países sudamericanos con los vaivenes políticos que vamos a ver más adelante. Y ese crecimiento económico se basa en un pilar fundamental que tiene que ver con la industrialización, que tiene que ver con estos procesos de, que ya habíamos mencionado, de industrialización de la actividad agraria, que posibilita una mucho más fuerte producción, un crecimiento en la producción de alimentos, y que desemboca en procesos migratorios que Eric Hobsbawm va a llamar muerte del campesinado. ¿Sí? Él va a situar esta idea de que la revolución social significa la muerte del campesinado en tanto actor social potente, influyente en términos políticos, ¿no? Se produce esto que él llama la migración que describe como, estoy buscándolo en el texto, a ver si lo encuentro para leérselo, lo tienen en la página 291, para el 80% de la humanidad la edad media se terminó de pronto en los años 50, o tal vez mejor sintió que se había terminado en los años 60. Digo, esto es la revolución social. El 80% de la humanidad, leo y cito nuevamente en la página 291, sintió que se había terminado la edad media de pronto en los años 50. Eso es la revolución social. Industrialización y urbanización. Muy fuerte cambio. Y leo, cito nuevamente, la novedad de las transformaciones estribaba tanto en su extraordinaria rapidez
como en su universalidad. ¿Sí? No solamente América del Norte y Europa, que habían estado viviendo muy fuertes transformaciones, sino el resto del mundo. Es un movimiento que alcanza o que tiene un carácter, esto es muy fuerte, quizás sea hasta un poco exagerado en Hobsbawm, un alcance casi universal. Entonces, la tecnificación de los procesos productivos, la incorporación de maquinaria, de biotecnología, en el caso argentino muy fuertemente la sustitución de importaciones que ya habíamos eh, mencionado durante ya a partir de los años 30 y mucho más fuerte a partir del peronismo, produce este doble proceso central de industrialización y urbanización, migraciones en masa a las ciudades. Y eso va a tener una consecuencia primaria rápidamente, que es el acceso masivo de enormes masas poblacionales a los sistemas de instrucción formal, ¿sí? Sobre todo de nivel medio y de nivel universitario. Los sistemas educativos se ven saturados por enormes masas poblacionales que, a raíz de la mayor sofisticación de la existencia urbana, de la necesidad de capacitación para eh, los empleos vinculados a la prestación de servicios, vinculados a la salud, vinculados a actividades de tipo contable, comerciales, etcétera, son requeridos, ¿no? Si se quiere, podemos hacer una analogía con lo que fue la explosión de los sistemas educativos en el siglo XIX, a efectos en aquella instancia de dotar a la población de ciertas cuestiones vinculadas a la nacionalidad, al cumplimiento de ciertas normas, a la educación y a la lectoescritura, podríamos decir. En esta instancia del siglo XX se trata de producir sujetos vinculados, por un lado, a la producción, pero también vinculados al consumo de masas, ¿sí? Son sociedades que, las sociedades no solamente producen bienes, las relaciones de producción no solamente son relaciones de producción de bienes, o sea, los sistemas producen sujetos, producen personas, es lo que producen las universidades. En última instancia, yo soy parte de un sistema que produce sujetos, ¿no? No quizás esperemos en términos de la maquinita de aquel famoso video de Wall, ¿no? Aquel video de Pink Floyd donde se producían sujetos en masa, ¿no? Pero sí en términos de sistemas educativos que producen sujetos con competencias para el mundo de la producción y con competencias también para el mundo del consumo. Una discusión hoy en día es si los sistemas sociales y educativos siguen generando productores o si no generan quizás mucho más acabadamente consumidores. Es decir, si no nos preparan o los preparan para salir al mundo, no en tanto productores como un obrero o una obrera de fábrica, que es el productor más clásico, ¿no? Que obedece un horario, que ejecuta un trabajo repetitivo, regular, aburrido durante 30 o 40 años, se jubila y se muere, sino si no nos forman para ser consumidores, para estar permanentemente consumiendo cosas que quizás no se puede decir que no necesitemos, porque si alguien se ve compelido a consumir ciertas cosas es porque en alguna instancia las necesita. Pero bueno, nada, esta es una sociedad, la de la post-Segunda Guerra Mundial, que produce la doble cara, productora y consumidora, porque a partir de la crisis del 30 queda claro que los sujetos tienen que poder consumir. Hay un tema de una banda que se llama Los Espíritus, que no sé si conocen, que se llama, creo que La Rueda. Y el tema dice, la rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre y humo, eso es lo que hace girar la rueda. Después se lo mando, para mí el tema está buenísimo. Pero la rueda del capitalismo se mueve con producción. Es una banda que para mí está buena, tiene cosas psicodélicas, sí, pero todas las primeras. Una banda contemporánea, ¿no? Escucho música de ahora también, chicas, no piensen que me quedé en los 70. Solo escucho música hasta el año 74, por ejemplo. Sí, yo tenía una conocida
No, no, no. El tema de la rueda es la rueda de la producción y del consumo, pero de cosas concretas, no tanto la rueda financiera, Camila. O sea, si vos producís un celular, chinos, Shenzhen, ¿no? Estas fábricas que tienen 250.000 personas, donde obreros y obreras chinas se suicidaban en una época, o las factorías textiles de, por ejemplo, India o Bangladesh, ¿no? Que producen para las grandes marcas occidentales. Producen una cantidad de objetos enorme y también la necesidad de un consumo recurrente de esos objetos. Por ejemplo, estaba escuchando que dicen que mañana va a haber una especie de apagón de Internet y si vos tenés un dispositivo modelo, no sé, un teléfono modelo 2008, no sirve más. Tu teléfono no sirve más, vos lo tenés que cambiar. Quieras que no, lo tenés que cambiar. O sea, el capitalismo a partir de la crisis del 30 comienza a caer en la cuenta. Esto modifica el arte inclusive, ¿no? Andy Warhol, la publicidad. No sé si conocen a Andy Warhol, que fue un artista que de alguna manera inventó el arte pop. Pero una de cuyas obras más conocidas es una lata de sopa, ¿no? Las sopas Campbell. Digo, la publicidad es un mundo fascinante a partir de esta serie tan conocida que tienen que ver, pero cuyo nombre se me fue porque ya estoy como senil. Bueno, no importa. Exactamente, Martín, tal cual, muchas gracias. Miren esa serie que habla del mundo de la publicidad, ¿no? Otra serie fantástica que se llama Boardwalk Empire, que es Paseo Costero, que es una serie de los años 30, etcétera. El mundo de la publicidad, digo, hay que producir el deseo de consumir todo el tiempo, porque si no la rueda se paraliza, ¿sí? Entonces, las sociedades de la post-segunda guerra mundial son sociedades que empiezan a producir consumidores también. Personas que tienen el rito pagano del consumo. Estas cosas que se ven, y yo me acuerdo que una época iba, porque estaba escribiendo algo sobre eso, que se ven por ejemplo, 23 de diciembre o 22 de diciembre, cuando se dice a partir de la hora tal el shopping se va a abrir y van a tener descuentos del 60%, exactamente, pero tiene que ser desechable, como dice Joel, instantáneamente porque tenés que ir y comprarte otro. Entonces uno veía a la gente haciendo cola en las puertas de los shopping y cuando uno lo veía, si hacía como en estos montajes de televisivos donde las personas en realidad no tienen un fondo, sino que tienen un fondo verde que se llama croma y que atrás le ponen cualquier cosa, si uno sacaba el fondo, lo recortaba y atrás ponía una iglesia, era una peregrinación de gente esperando que llegaran a abrir la iglesia para entrar a rezarle a algo. ¿No? Gente haciendo cola en los shoppings, esperando que sea, y desesperadamente entrando a consumir. ¿No? Bueno, esa clase de sujetos de consumo, por ejemplo, que produce que una PlayStation 59.000 ya no sirva más, porque ahora en la PlayStation 59.001 Cristiano Ronaldo aparece con el pelo para el otro lado, entonces niñas les piden a sus padres y madres comprarme la PlayStation 50.001 y padres y madres se agarran la cabeza y dicen, eso es carísimo, flaco, si ya lo tenés a Cristiano Ronaldo en el jueguito, ¿no? Esos sujetos son una producción histórica, se producen. Es importante situar eso. Y son herederos y herederas de las relaciones económicas de producción. En un momento dado se advirtió que si el consumo no acompañaba la oferta, que si no comenzaban a producirse sujetos, por ejemplo, Google Chrome me está pidiendo un update en este momento. Yo tengo un cartel haciéndome así en la pantalla. O sea, tengo que actualizar algo. Y si yo digo, me funciona bien así, no importa. Google dice, tenés que actualizarlo. Tenés que estar excitado o excitada todo el tiempo apagando carteles. Lo que compraste hoy, mañana no sirve. Lo que era noticia hoy, mañana no sirve. No, esta idea de la vida líquida, o de como Sigmund Bauman decía, el amor líquido, las relaciones líquidas, de no tener estabilidad, o no, o alto costo también. Esto que me decía una vez una paciente,
que había estado en Europa y que había conocido, creo, cito, por ahí me equivoco en los números, había conocido 23 ciudades en 16 días. O sea, lo que había hecho básicamente era sacarse 23 selfies en 23 ciudades. O sea, porque creo que nadie en su sano juicio pueda decir que se pueda conocer una ciudad en 12 horas o 16 horas. Y mucho menos si esa ciudad es, por ejemplo, no sé, bueno, vamos al caso, Berlín o Roma. Yo no conozco Buenos Aires y hace un montón de tiempo, 45 años que vivo en Buenos Aires y no la conozco. Hay días que voy con la bicicleta por calle de Buenos Aires y digo, ¿esto es Buenos Aires? O hay lugares a los que vuelvo después de un año y medio y son otros. Entonces digo, que alguien diga, consumí 23 ciudades en 16 días, es muy loco. Porque alguien no para ni siquiera cuando está de vacaciones a contemplar algo. Alguien no se sienta a mirar un atardecer nunca porque en su cuerpo eso está atravesado permanentemente por una excitabilidad continua. Y esas son las nuevas patologías, ¿no? Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio, etcétera. Sí, Gabriela, adelante. Y hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Y la pandemia también exacerbó un poco eso, porque con todo esto del trabajo remoto y que uno puede trabajar desde cualquier lado, se acostumbró inclusive hasta las mismas, que las vacaciones no sean vacaciones, que estés como trabajando conectado todo el tiempo. Mm, Me pasa a mí y le pasa a mucha gente. Te dice, no, me voy a ir a trabajar a Bariloche, te dice. Pero mm. estoy de vacaciones. ¿Pero estás trabajando o estás de vacaciones? Y Exacto, así, sí, un sí. montón de cosas. Sí, sí, de hecho yo la primera clase que tuve con ustedes, o la segunda, que no di esa clase, iba a hacer eso. Y después dije, no, caramba, me estoy yendo unos días, se me voy unos días, no doy clases, se me estoy yendo unos días. No doy clase, no trabajo, no, la sociedad de cansancio, exactamente, eso es Byung-Chul Han, ¿no? Esta especie de cansancio, pero bueno, no importa, es muy interesante, él contrapone las enfermedades, igual pobre Byung-Chul Han, porque él contrapone las enfermedades epidemiológicas, o sea, donde un cuerpo extraño produce una reacción a las enfermedades vinculadas a la sobrecarga de positividad, dice él, ¿no? Aquello que es positivo, corregime Martín si no lo estoy diciendo bien, pero yo cuando leía eso decía, che, caramba, flaco, vos hablaste de eso y vino el COVID, igual la idea está perfecta. Sí, Claro, es como que como que si no estás cansado, algo estás haciendo mal, ¿no? Como que la sociedad te obliga a que tenés que trabajar y tenés que estudiar, y si no puedes rascarte, o sea, rascarte está mm, mal. Tenés que hacer algo porque si no sos un vago. Y exactamente. llegás a las 10 de la noche a tu casa y caes muerto así, sin hacer nada, después de haber estado obligado a hacer cosas durante todo el día. Si no compraste una cinta y a correr cuando llegas a tu casa, porque además también tenés que hacer un montón de ejercicio. Claro, si no Obvio, aparece la obvio. culpa, es justamente si no aparece la culpa. Es una sociedad que nos va privando de la contemplación, nos va privando del silencio, nos va privando de la buena conversación. Es muy interesante. Hannah Arendt escribió sobre eso en los años 50, cuando hablaba de la vida activa, ¿no? Esta necesidad. Pero fíjense, ¿no? Porque un marxista clásico o una marxista clásica o una marxiana, porque se les dice marxianos también, diría, las relaciones de producción capitalista fuerzan esa producción de sujetos. O sea, las relaciones económicas, al requerir para no tener crisis recurrentes un nivel de consumo determinado, porque si no, hay objetos que duran. La irrupción de la tecnología debilitado o modificado la memoria, por ejemplo. Es muy interesante. Estamos hablando de cosas muy interesantes, pero yo tengo que terminar de dar el apunte, igual, pero ahí vamos. Y está bueno lo que estamos hablando, porque es cierto, sobre todo para quienes estudian psicología. O sea, si nosotros pensamos la psicopatología desde el punto de vista de los años 30 o 40, no vamos a entender lo que recibimos ahora en este momento, ¿sí? El estrés, la sobrecarga, los trastornos en el sueño, cosas que podemos llegar a leer como trastornos en la memoria en chicos y chicas, y que en realidad tienen que ver con el hecho de estar cada vez más depositando
el saber y el conocimiento en los dispositivos, pero que tiene que ver también con el hecho de consumir cosas que no necesitamos. La ropa, las tecnologías, son objetos que tienen cierta durabilidad, pero que si nosotros explotamos esa durabilidad, producimos una catástrofe económica. Hay un anarquismo muy moderno, un señor, sobre todo, que se llamaba Iván Illich, obsolescencia programada, tal cual. Iván Illich hablaba del caracol, ¿no? Cuando hablaba del consumo. Decía, tendríamos que ir a políticas de decrecimiento económico, es decir, a ir desacelerando los consumos lentamente, porque además, y con esto creo que se llega a una parte donde encontramos un límite, ecológicamente es insostenible. No digo, ciertos niveles de consumo en términos ecológicos son insostenibles en los próximos 50 años, no 300. Sí, Gabriela. No, nos habíamos ido ya de tema, pero hablando de cuando yo comentaba lo de las habilidades cognitivas, la diferencia que hay en la motricidad fina en los niños, en el habla, en la escritura, en la lectura, o sea, uno se acostumbró mucho, yo lo veo, yo trabajo en experiencia de clientes, y lo veo en la instantaneidad, en la espontaneidad, o sea, la gente quiere todo ya, ahora, porque está acostumbrado que lo puede tener en lo inmediato. Entonces está como muy, muy ligado a eso, o sea, a desarrollos tecnológicos, pero a su vez a querer todo ya y no esperar ningún tipo de proceso. Sí, sí, la espera me agotó, como decía el tema de Cerati. La espera nos agota porque estamos acostumbrados, sí, al paf, la respuesta inmediata. Eh, Está bien eso de microondas. Hay una serie de cuestiones. El otro día iba andando en bicicleta, no sé si les conté, perdón si se los conté, pero estaba re manija con eso y por ahí se los cuento 5 veces. Me robaron una bicicleta, me puse muy mal, me puse realmente mal. O sea, triste, no, se me pasó porque dije, bueno, listo, las bicicletas, una película muy linda llamada Ladrones de Bicicletas. Me compré otra bicicleta, más así tipo, si la dejo atada me la roban y no me importa tanto. La otra sí era como, qué bicicleta me robaron. Y venía andando, ¿no? Y veo el cartel ese gigante de McDonald's, que es un poco el paradigma de todo esto. Sí, Marina, pero asegurar una bicicleta es como que burocratiza la bicicleta. Y para mí la bicicleta es algo que tiene que estar totalmente libre de burocracia. Pero tenés razón igual. Bueno, entonces venía andando y veo desafío Big Mac. Si no te damos tu pedido en 60 segundos, te llevas un Big Mac. Entonces es eso, ¿no? O sea, te tienen que servir un plato de comida en 60 segundos. Perdón, por ahí hay alguien que es como, y tampoco quiero, y aparte estoy saliendo al aire y todo eso. Pero yo no tendría mucha confianza en un plato de comida que me sirvan en 60 segundos. De verdad lo digo. ¿No? La comida, me imagino, ¿no? Hoy es 29 y está la tradición, por ejemplo, que era en alguna época de los ñoquis. Ir a comer los ñoquis de las abuelas, por ejemplo, porque cocinaban las mujeres, es re machirulo eso. Pero cocinaban las mujeres y hacían esos ñoquis y estaban toda la mañana haciendo los ñoquis y uno sentía el olor del tuco desde que entraba a la puerta y decía, qué rico que es eso. Y eso tiene una preparación y eso tenía un montón de amor puesto en ese plato de comida. No eran ñoquis que se hicieran en 60 segundos. Sí, está bien, pero son los 60 segundos que están ahí, ¿no? Son, ¿no? Como la realización de todo un trabajo previo que implicaba pasarlos por ese cosito que, vieron que había un cosito que se daba como formita, los ñoquis, no, una cosa genial. Así que nada, McDonald's. Pero con el tenedor. Bueno, pero con el tenedor sos, no, verdaderamente artesanal. Entonces entramos en esa sociedad, estamos entrando en esa sociedad. Los años dorados es el ingreso en esa sociedad de consumo de masas. Para mantener ese capitalismo antiecológico, consumista, que le permite a los sectores obreros acceder a un nivel de vida que nunca antes habían tenido y que necesita, por otra parte, que accedan a ese nivel de vida, el Estado tiene que intervenir. Los niveles de instrucción tienen que suceder. Trabajadores y trabajadoras tienen que acceder a buenos salarios. Pero una de las consecuencias de esta revolución social es el alza en el nivel de instrucción.
claramente. Otra consecuencia es la estabilidad de la clase obrera. La clase obrera atraviesa años que son de prosperidad y que son, como él lo dice, de próspera mediocridad, ¿no? Hay un aumento en la capacidad, en la calidad de los consumos de los sectores obreros, ¿sí? Hay una crisis de la conciencia obrera, en tanto los obreros acceden a ciertos consumos y en los países más avanzados, y en ese caso Argentina llegó en ciertas instancias a formar parte de ese club, acceden a una vivienda propia, hay créditos hipotecarios, acceden a un vehículo propio. El ideal es que los obreros y las obreras puedan acceder al coche que producen. Esa es la revolución social. Del nosotros al yo, dice Eric Hobsbawm en el texto, ¿no? De ese nosotros de clase obrera al yo, ¿no? Al yo como individualidad, como aburguesamiento, las casas con servicios propios, baños, canillas, cocinas, espacios que ya no se comparten, ¿no? Inclusive comienza a producirse este movimiento de hiperindividualización que tiene que ver con la televisión. Digo, así como el cine en ciertas culturas occidentales había sido un espacio de socialización, las personas iban al cine, la televisión comienza a traer eso a la casa, ¿no? Comienza a producirse esta especie de encierro. Bueno, imagínense la pandemia a qué niveles lo llevó, donde las personas se recluyen en el mundo privado, ¿no? Se preparan su comida, tienen su televisor, tienen su radio, tienen su baño, ¿no? Los espacios públicos se van descompletando, sobre todo en las barriadas populares, sobre todo en las barriadas obreras. Como dice Hobsbawm, el abaratamiento de la tecnología y la lógica de mercado comenzó a producir esta privatización de los espacios. La televisión hizo innecesario, estoy citando la página 309, la televisión hizo innecesario ir al campo de fútbol del mismo modo que la televisión y el video han hecho. Más adelante está hablando de unos aparatos que se llamaban videocaseteras, Hobsbawm, ustedes no los conocen, que tenían unos cuadrados así donde se veían películas que se alquilaban en unos lugares que ustedes no conocen, que se llamaban videoclubes, ¿sí? Donde había que devolver la película, toda una cosa, que tenían unas cintas así. No, bueno, perdón, el público cambia constantemente. Blockbuster, por ejemplo, claro que tenía esos buzones donde si uno devolvía la película venía un dron de la CIA y lo fumigaba a uno o le cobraba una multa carísima por lo menos. No es que lo subestimo, les hago chistes con mi propia experiencia de vida, por llamarlo de alguna manera. En un momento, se los voy a decir de otro modo, en algún momento los videoclubes fueron una novedad. ¿Sí? Eso quería decir. Eran un lugar espectacular para conocer de cine, porque si te tocaba alguien que supiese dentro del videoclub, te recomendaba películas, directores, era espectacular. Claro, había videoclubes que no eran blockbuster, Claro, ¿no? de barrio, claro. Videoclubes de cine arte, ¿no? Videoclubes donde uno le podían bajar, sí, qué sé yo, a uno le podían bajar la filmografía completa de Kurosawa en unas cajas así que las habían alquilado 2 veces en 15 años, ¿no? Entonces las personas que estaban a cargo de esos videoclubes a uno lo empezaban a adorar, decían, vos querés ver cine de Lars von Trier, flaco, sos rarísimo, nunca vas a tener amigues. No, mentira, pero tomá, llévate estas películas, hermoso. Sí. Bueno, basta con los videoclubes. Son vintage ustedes, ¿se les gustan así? Y Hobsbawm dice, la televisión y el video han hecho innecesario ir al cine o el teléfono ir a chismorrear con los amigos en la plaza o en el mercado. Imagínense cuando el teléfono de línea pasó a ser el celular, donde ya cada uno tiene su propio aparataje, ¿no? Pueden leer sobre los... Claro, mira qué lindo, Camila, lo que estás contando. ¿No? Bueno, vamos a ver esta.
pueden leer sobre los hikikomoris en Japón, por ejemplo. No sé si conocen o tienen idea de qué son los hikikomoris. Busquen hikikomoris y van a ver, ¿no? Donde se cruza la dialéctica del hiperconsumo tecnologizado, Japón, básicamente vanguardia tecnológica, con las formas culturales orientales, ¿no? Y eso produce cientos de miles de chicos, de chiques, pero sobre todo son varones, que se encierran en estamos hablando de la prepandemia, ¿no? Que se han encerrado en sus habitaciones y no salieron más. Se llaman hikikomoris y los padres le pasaban la comida por agujeros que les hacían en las puertas, como las gateras que tiene mi gata para entrar y salir. Busquen sobre los hikikomoris. Es muy, muy interesante. No digo lo que no la conozco, pero anoto también. Yo anoto todo lo que me pasa. El cruce entre la tecnología y la subjetividad. Años dorados. Bueno, y hablando del cruce entre la tecnología y la subjetividad, lo que produjo el alza en el nivel de instrucción en millones de jóvenes que accedieron a un tipo de conocimiento distinto al de sus padres, al de las generaciones anteriores, ¿no? Eso también es la subjetividad que en la revolución social y en la revolución cultural se modifica muy, muy fuertemente. Y este alza en el nivel de instrucción va a dar un giro de 180 grados en la producción de los sujetos. Y eso es básicamente lo que va a tener que ver con la revolución cultural. La revolución, sí, la lógica de Hobsbawm es una lógica marxista. Hobsbawm plantea, hay una modificación muy fuerte a nivel de las relaciones de producción que se industrializan, que se urbanizan, que tienen que ver con la producción en masa de bienes, que produce un alza en el consumo, que produce la necesidad de sostener ese consumo, que produce, es como la concatenación lógica, que produce una necesidad de producir sujetos que se ajusten a esas nuevas relaciones de producción, y en esa producción subjetiva, que tiene que ver con el alza en el nivel de instrucción, se produce una fortísima modificación a nivel de las relaciones familiares, a nivel de los hogares y a nivel de la sexualidad. Entonces, en última instancia, y esto es una lógica marxista, las relaciones de producción económica modifican la subjetividad, modifican las relaciones familiares, modifican las relaciones simbólicas. Eso es la revolución cultural, ¿sí? Y si un autor que se llamaba Claude Lévi-Strauss decía, por ejemplo, esto es muy duro, si alguien está casado, casada, o no importa, Claude Lévi-Strauss decía, el matrimonio es una unidad económica. Claude Lévi-Strauss decía, los matrimonios heterosexuales de comienzos del siglo XX y anteriores son unidades económicas. Esa es la idea de Claude Lévi-Strauss, un estructuralista muy duro, años 60, nada. Lo planteo porque es una posición maximalista. Por supuesto que también está el amor, pero el amor también se produce, ¿no? De alguna manera, el amor no siempre fue el mismo. Las maneras de amar y de relacionarse no siempre fueron las mismas. Hay que historizar todas esas cosas. Si el amor fue una unidad económica, diría Lévi-Strauss, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá cuando millones de mujeres accedan a puestos de trabajo en los cuales su capacitación les permite acceder a una independencia económica? ¿Qué pasará con las familias tradicionales? ¿Qué pasará con el saber que patriarcalmente y tradicionalmente había atravesado generaciones de padres, y señalo padres, hombres, a sus familias? Yo tuve abuelos que decían que en la mesa no se podía, en la mesa familiar no se podía hablar hasta que los padres no asignaran el uso de la palabra, ¿no? Y que no se podía desde ya tutear a a sus mayores. O estas constelaciones familiares que se suelen ver muy
se suelen ver, sobre todo en personas que profesan una religión de modo muy ortodoxo, en las cuales el hombre va caminando 4 o 5 pasos por delante de la mujer. No sé si han visto eso alguna vez, ¿no? Que va caminando el hombre y 4 o 5 pasos atrás va caminando la mujer, ¿no? Que es una cosa muy, muy impresionante cuando uno, no digo, estas constelaciones del orden de lo tradicional, no necesariamente musulmanes, hay varios, eh, yo lo he visto en el barrio de Once, en familias judías ortodoxas, se ve bastante. Eh, ¿No? Este saber tradicional, patriarcal, vertical, de padres a hijos e hijas, ¿no? Bueno, la revolución cultural es la crisis de esas instituciones, es la crisis de la familia, es la crisis del hogar, es la crisis de la sexualidad. O sea, no siempre se construyeron monoambientes, por ejemplo, en los apartamentos o departamentos que en las ciudades las personas habitan. ¿No? Digo, hoy en la ciudad de Buenos Aires, en ciertos barrios, se hace cada vez más difícil conseguir recurrentemente el tema del alquiler, ¿no? Conseguir departamentos grandes. Los departamentos grandes son muy caros porque no se hacen tantos como se hacían en una época. Y sí comienzan a producirse departamentos monoambientes o de 2 ambientes, cocinas incorporadas. Y hay un momento de la historia donde las personas empiezan a vivir solas. Hay un momento histórico donde eso empieza a pasar masivamente. Esa es la revolución cultural. Esto que Hobsbawm llama el abismo generacional, el cuestionamiento al saber que viene del otro, el cuestionamiento al mandato que viene del otro, en términos de trabajo, en términos del deber ser, en términos de la sexualidad, en términos de la organización familiar, en términos de la significación de los cuerpos. Eso es la revolución cultural. Y en esa revolución cultural la juventud tiene un rol, ocupa un rol central. Porque es aquella franja etaria cuya subjetividad comienza a recibir una información completamente diferente a la que había recibido la generación inmediatamente anterior, sus padres, ¿no? Entonces, las discusiones, los cuestionamientos, la inutilidad del saber tradicional producen un abismo generacional, producen una grieta entre las generaciones y un salto muy fuerte que tiene que ver con estas condiciones de vida que son abandonadas por el 80% de la población mundial. Muy bien, Juanjo, hermoso todo, pero ¿cómo va a traslucirse esto que estás diciendo en términos de pregunta vinculada a el examen, ¿no? Porque ustedes también se preguntan eso. Y entonces una pregunta puede ser, por ejemplo, relaciona el desarrollo desplegado por Eric Hobsbawm en torno a la revolución social con el advenimiento del peronismo en Argentina. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Relaciona la revolución social en Hobsbawm con el advenimiento del... Sí, se las voy a mandar, la María de ya. Con el advenimiento del peronismo en Argentina. Entonces, revolución social es industrialización, urbanización. Ese proceso que Hobsbawm sitúa en la post-Segunda Guerra Mundial, no es que tienen que relacionar, y yo lo lamento en el alma, porque si no tienen que relacionar y tienen que hacer un trabajo domiciliario, lo que hacen es leer el texto y copiar fragmentos, mejor o peor, con mayor o menor creatividad. O sea, va a volver la presencialidad, y yo sé que vos tenés ahí como un tema, pero que va a haber que esmerilar, que, ¿no? La presencialidad va a volver, y esto que yo pido en una consigna, lo van a tener que hacer en vivo. O sea, van a tener que salir a tocar en vivo, chicos. En algún momento van a dejar de hacer playback. Van a dejar de ser como aquella banda que se llamaba, con esto los voy a matar, los dejo afuera completamente, Milli Vanilli, que era una banda de los años 90, que hizo playback toda su carrera, y que de golpe aparecieron tocando atrás de un cortinado los chabones que tocaban en serio, que eran mucho más feos que los que aparecían adelante del cortinado, porque de eso se trata el playback. Van a tener que salir a tocar en vivo. Sí, claro, sí, no, terrible, la historia de Milli Vanilli es tremenda. Si quieren ver historias bizarras, busquen Milli Vanilli.
en serio, no se pierden nada. Los 90 trajeron un montón de bizarrería. Todo el mundo hacía playback, saltaban y cantaban igual que en el disco, imposible. Vos decías imposible. Kurt Cobain no hacía playback. Si no escuchaban Nirvana, escuchen Nirvana. Se los digo así. Hay un disco que creo que es Inútero, cuyos 4 primeros temas creo que nunca pasé, porque siempre volví a escuchar los 4 primeros temas. Decía, no puede estar tan bueno este disco. Bueno, pero Estela Maris, van a tener que hacerlo en vivo, así que nada, acostúmbrense, tiene que haber preguntas de relación. Va a haber preguntas de relación. Terrible ese disco. Pero la pregunta va a ser esa, sobre esto ahora. Después, en la segunda parte de la materia, va a haber otra pregunta que retome estos textos, porque están buenos y son lindos. Pero para esta primera parte, la comparación en este caso seguía, o sea, básicamente le estoy diciendo cuál sería la respuesta a esta pregunta, pero esta parte bórrenla. Sería, sí, no, es que lo estoy haciendo a conciencia, Romina, no tiene nada que ver con vos. Relaciona el desarrollo desplegado por Eric Hobsbawm en torno a la revolución social con el advenimiento del peronismo en Argentina. Bueno, ¿qué es lo que dice Hobsbawm de la revolución social? ¿Qué es lo que desarrolla en torno a la revolución social? ¿No? Dice, plantea, la revolución social es un proceso que involucra muy fuertes procesos de industrialización con muy fuertes procesos de urbanización. ¿Cuándo se verifica eso en Argentina? Se verifica en los años 30 y 40. El peronismo es el proyecto político que es capaz de... no sé qué preguntó Eduardo, porque me están cagando de risa, así que lo tengo que leer, perdón. No, ya pensar a Michael Jackson se le correría toda la cara cuando toma mate y diría, tomando mate en Wonderland. Terrible Michael Jackson. Sí, no sé por qué estoy tanto con los abuelos, debe ser el abismo generacional, pero yo tengo un abuelo que decía que Michael Jackson era un cyborg, era un robot, y estaba convencido de eso. Miraba así cuando lo veía a Michael Jackson, cuando vino, por ejemplo, al Hotel Hyatt ahí en Avenida del Libertador, y sacaba la mano por el balcón, y estaban los fans abajo, y decían, ¡ah! Y el viejo decía, es un androide, no es humano, y da que pensar. Por la revolución social y cultural es ese doble proceso, y el peronismo en Argentina es el proyecto político que logra articular, valga la redundancia, en términos políticos, la presencia de todos esos migrantes, la presencia de ese sector social que abandona condiciones de vida rurales y se va a las ciudades, como dice Eric Hobsbawm. El peronismo articula ese actor social que es consecuencia de esos procesos de industrialización y urbanización. Eric Hobsbawm plantea en términos generales un proceso que en Argentina se desarrolla de esos modos particulares que tienen que ver con la sustitución de importaciones en la década del 30, las migraciones internas y el advenimiento del peronismo. O sea, sería esa. Estela Maris, estás ahí con mucho amor, lo digo. No es particularmente brillante, pero eso es articular esos dos textos. Me cuesta. Pero digo... No, yo el primer trabajo práctico era articular, me tuve que sentar a ver cuál era el que tenía que, lamentablemente, ¿no? El que tenía que razonar y cuál era el eje que le podía dar más seguimiento para poder relacionar una cosa con la otra. Bueno, hagan ese trabajo, todo el tiempo tienen que hacer ese trabajo, porque después es como en el ajedrez, no sé si juegan al ajedrez, yo conozco gente que juega muy bien al ajedrez, yo soy un jugador mediocre al ajedrez, pero conozco gente que juega muy bien. Entonces cuando estoy jugando y pierdo, y a veces gente que juega muy bien mira la partida y me dice, no, acá tendrías que haber hecho esto. Y yo digo, che, era obvio, pero no lo vi ni por casualidad. No digo, es como... Cuando lo decís, es medio obvio. O sea, la articulación pasa por ahí, o una de las articulaciones posibles pasa por ahí. Bueno, hay que ir construyendo eso. ¿Sí? Porque es importante, no solo porque en la facultad
se los van a pedir todo el tiempo, sino porque los trabajos, los laburos que ejerzan, las situaciones de articulación entre instancias heterogéneas son el pan de cada día. Imagínense, articular una estructura es relacionar. O sea, pensar una estructura es relacionar situaciones que aparecen como diversas, pero que se emparentan en un modo de funcionamiento. Esa es la diferencia entre una estructura y un contenido en particular. O sea, eso es establecer una relación, ¿no? Poder reducir, como en matemática, como en esperen, ¿cómo se llama en matemática el mínimo común múltiple? ¿No? Cuando dos cosas heterogéneas tenían algo común, ¿no? En un punto funciona así, ustedes tienen que buscar dos elementos heterogéneos y ver el punto donde está la articulación. No sé si en términos matemáticos dijo una barbaridad, pero es lo que se me acaba de ocurrir ahora como elemento común en perdón, no. Es lo que como elemento común permite relacionar o articular materiales heterogéneos. La revolución cultural. Bueno, la revolución cultural, fundamentalmente la juventud como sector social, así como uno podría decir el campesinado no es más un actor social y político central, la juventud sí va a comenzar a hacerlo, con sus demandas de modificación en los sistemas educativos, con su demanda de falta de capacidad de adaptación de esto que Hobsbawm llama la gerontocracia, esto es el gobierno de los viejos, sobre todo de los viejos hombres blancos, porque se trata de eso, y sectores que van a acceder a un capital simbólico y monetario que les va a permitir acceder al consumo de bienes culturales y de bienes simbólicos también. O sea, el capitalismo va a sofocar a la juventud con objetos de consumo. Es más, va a ahogar de alguna manera o va a intentar ahogar su potencial revolucionario o contestatario en el consumo. Es más, el capitalismo va a hacer de la rebeldía un consumo más, que es esa capacidad que tiene el capitalismo de hacer de aquello que lo cuestiona un objeto de consumo. Hay un capítulo de una serie que se llama Black Mirror que está buenísimo en relación a eso, que le piden a un personaje que en un momento cuestiona algo y sale en vivo en televisión, que haga su cuestionamiento todas las semanas de 8 a 9 de la noche. ¿Podrías volver a hacer eso que hiciste? Le dicen, porque fue muy impactante. Y una cultura juvenil. No me acuerdo cómo es el capítulo, recuerdo específicamente eso, ¿no? Cómo el capitalismo logra, es como esa remera que vi una vez en la avenida Santa Fe del Che Guevara hecho con lentejuelas, ¿no? A una cuadra del Alto Palermo, que decía, ¿cómo puede ser un Che Guevara hecho en lentejuelas en una musculosa para ir a bailar perdón, no sé dónde va a bailar la gente ahora, tampoco fui a bailar mucho, pero digo, para ir a bailar un boliche recontra top, ¿no? El Che Guevara en lentejuelas, o como esa pirotecnia que vi una vez en un lugar que se llamaba, sí, ponele, qué sé yo, que se llamaba el Che, y eran como unas bombitas para tirar en Año Nuevo, y que tenían una estrella roja en la caja de los fuegos artificiales. Yo decía, no puedo creer que un fuego artificial que una familia de Nordelta tira en Año Nuevo se llame el Che y tenga una estrella roja. Me quiero matar. Bueno, el capitalismo tiene esa capacidad de tomar algunas cosas que aparecen en oposición y convertirlas en objetos de consumo. Con la juventud pasa un poco esto. Bueno, las mujeres ocupando el espacio público, el espacio político, emergiendo ahí como una instancia de contestación al orden establecido, ¿no? Entonces, la revolución cultural implica, yo no sé muy bien cómo decir esto, nunca sé cómo decirlo, una modificación en el rol de la mujer me suena muy tonto. Exactamente como vos lo decís, Agustín. Nada,
Hay una irrupción en lo público y en la visibilidad pública de las mujeres, profesionales en ámbitos de discusión y de debate público, universidades, de golpe están ahí, masivamente. Y eso produce un corrimiento enorme de lo que es de lo que eran las interpretaciones tradicionales del cuerpo de las mujeres, de la sexualidad, de la familia, de lo que se esperaba de una mujer, de los mandatos, etc. Entonces, las mujeres y las mujeres jóvenes, ¿no? Y sobre todo en ese doble estatuto, aparecen ahí como un cambio radical en lo que tiene que ver con sus prácticas cotidianas, cuestionando ciertos ejercicios de cuidado, cuestionando ciertas funciones que aparecían como un mandato y alimentando y abonando el abismo generacional también. Las minorías raciales, otro tanto, ¿sí? Las minorías sexuales también, ¿no? Irrumpiendo en términos de visibilidad, irrumpiendo en términos de producir una serie de corrimientos en una juventud que comienza a albergar estas diferencias, que van empezando paulatinamente, lentamente y hasta nuestros días, a ir dejándose de ver como déficit, como enfermedad, como cuestión a tratar. O sea, la homosexualidad en el Reino Unido era un delito hasta casi los años 70, un delito punible, ¿no? O con un tratamiento hormonal o con prisión. Estamos hablando de los años 70, matrimonios interraciales prohibidos en muchos estados en Norteamérica hasta los años 70. Busquen la historia de Rosa Parks, esa mujer que no se sentó en el colectivo cuando un blanco, no se paró en el colectivo cuando un blanco le dijo, señora, usted me tiene que dar el asiento porque es negra, y ella dijo, yo no le voy a dar el asiento nada. Imagínense los baños para negros y los baños para blancos. Estamos hablando en Sudáfrica hasta los años 90, ¿no? Imagínense todas esas cosas que en Occidente no solo no se veían sin horror, sino que eran prácticas cotidianas, invisibilizadas por su propia cotidianeidad. Bueno, la revolución cultural viene a fisurar toda esa historia, a iniciar esos movimientos de visibilidad, de cuestionamiento, de salida, y tiene que ver fundamentalmente, por eso, los sistemas educativos, tiene que ver fundamentalmente con el acceso de millones de personas a los sistemas educativos. Y por eso va a ser también que sean los sistemas educativos instancias tan fuertemente atacadas por las dictaduras en Argentina y en nuestros países a partir de los años 60 y 70. Porque son instancias donde lo que se producía era una población contestataria, una población que se iba a oponer a cierto tipo de instancias que iban a comenzar a ver como injusticias económicas, raciales, de género, etc. Entonces, cuando en los 60 y 70 las dictaduras comienzan a avanzar en Sudamérica, van a atacar muy fuertemente al sector estudiantil y al sector universitario, que va a haber persecuciones, desapariciones, torturas, muertes, exilios, etcétera, de un modo muy, muy, muy potente, más que otras instancias sociales, ¿no? Pero esa cultura juvenil abona la contestación, abona la rebeldía, abona el cuestionamiento. Esa es la revolución cultural, ¿no? Y esto va a ser algo que vamos a ver después, pero que vamos a seguir trabajando con este texto. Esa contestación, en el caso sudamericano, se va a enfrentar a sistemas políticos rígidos, dictatoriales, violentos. No va a ser el mayo francés, no van a ser movilizaciones que se van a desarrollar con un nivel de violencia, pero medianamente contenidas en las posibilidades de un sistema democrático. Van a ser movilizaciones
que van a ir chocando con un autoritarismo político y militar cada vez más fuerte, que van a ir produciendo estos movimientos en el marco de gobiernos dictatoriales cada vez más violentos, que van a ver siglo XX corto, que es el siglo XX corto, el antagonismo entre esos dos sistemas, que van a ir viendo en estas juventudes revolucionarias, contestatarias, un agente políticamente peligroso. Un agente que puede llevar en última instancia, no un agente, un sector político que puede llevar en última instancia al cuestionamiento del sistema capitalista en sí. Porque la juventud, y en ese punto, yo voy a decir algo que sé que suena raro, hoy día, la juventud, y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Representada en la figura o en el martirio del Che Guevara, que muere en el 67 en Bolivia, va a comenzar a pensar y a sentir que algo está funcionando mal en sistemas económicos en los cuales hay personas que viven en una casilla de chapa y hay personas que son multimillonarias. Habrá jóvenes en esa época, e inclusive, por decir algo, sectores de la Iglesia Católica, que en esa época van a empezar a cuestionar ese tipo de cosas, van a decir, che, hay algo que me parece que no está bien. Hay algo que funciona mal en esto. No me parece justo que esto suceda. ¿No? Imagínense, es una cosa muy simple. O sea, está mal que haya villas miseria y que haya sectores que vivan en la opulencia. No aparece como muy difícil esto que estoy diciendo en realidad. No sé, pero digo, habrá sectores juveniles que comenzarán a cuestionar elementos muy básicos y muy cotidianos de un sistema de producción capitalista. E insisto, en Latinoamérica convivirán con la violencia política y serán víctimas de la violencia política. ¿Qué más para decirles sobre esto? Bueno, creo que no mucho más. Creo que medianamente he mencionado todo sobre estos dos capítulos y he mencionado cuál va a ser la pregunta que va a incluir a estos dos capítulos. Así que con eso lo estaríamos cerrando. Hay una pregunta anterior que retoma parte de otras partes del trabajo, que es la siguiente. La primera de esta última tanda, que sería articular los distintos tipos de Estado descritos en la ficha de Garabedian con estos tres proyectos políticos. ¿Ves, Estela Maris? No es por personalizar, pero está bueno que lo hayas dicho. Articule los distintos tipos de Estado descritos en la ficha de Garabedian con estos tres proyectos políticos. Generación del 80, radicalismo y peronismo. Ahí la articulación está más clara. Ustedes en la ficha de Garabedian tienen Estado liberal, tienen el Estado de bienestar y esos dos. Y tienen, bueno, después el neoliberalismo y otras cosas, el absolutismo, etc. Entonces, ¿cómo sería articular esos tres proyectos políticos con esos tipos de Estado? Y bueno, uno diría que la generación del 80 es el Estado liberal. La generación del 80 sienta las bases de un Estado liberal, ¿sí? De acuerdo a lo que plantea la ficha de Garabedian, tal y tal. Ahora, ese funcionamiento liberal del Estado propugnado o promovido por la generación del 80 produce una serie de crisis políticas que da lugar a la ley Sáenz Peña y por ende al acceso del radicalismo al poder. ¿Qué intenta hacer el radicalismo? Y en eso se articula con los conceptos teóricos que están en Garabedian. Bueno, el radicalismo intenta articular ciertas intervenciones estatales y ya, podría decir uno, obtiene algunos avances y fracasa en otras instancias. ¿Sí? Pero es un intento de modificar algunas cuestiones vinculadas al estado de bienestar en el sentido de agregar más competencias estatales en cuanto a la intervención política y económica. Es un intento, un reformismo. Bueno, y el peronismo será
la realización del estado de bienestar. O sea, la articulación política que ponga al Estado en el centro de la economía y en el centro de una construcción política que garantice el bienestar de los sectores obreros, sindicalizados, etcétera, etcétera. Entonces vos ahí tenés los conceptos que están en Garabedian articulados con 3 proyectos políticos distintos. Trabajás con los 2 textos. Porque si no, el concepto, la idea, la teoría, queda tirada en un cajón. No sirve para nada. Pero bueno, esas serían las preguntas que les voy a mandar mañana a la tarde y con las cuales podrán ponerse a trabajar en esta última parte del primer examen. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los temas de hoy? ¿No? Bueno, genial. Me alegro. Haber sido tan elocuente. ¿Por qué, Romina? Chan, qué misterio, ¿no? Como Perdón, pero hasta que termino de escribir, no termino más. No, me preocupa el tema de que no haber enviado. Estoy recién formulando la primer pregunta y saber que ya va a enviar la tercera es como que me crispa. ¿Hasta qué fecha dijo? Perdón, ¿hasta el 10? Hasta el 9 de octubre. De todos modos, Romina, y valga para el grupo en general, si tenés aunque sea un esquema, 5 líneas, voy a escribir sobre esto, así, mándalo, porque está bueno, nada, siempre se produce algo ahí y vemos que vayas bien, si te parece. Sí, ¿no? Sí, mañana voy a estar mandando la primer parte porque la tengo a mitad. Y bueno, nada, con respecto a esta clase que va a haber, a mí me vendría súper bien. Me preocupa no llegar con los tiempos, pero bueno, nada, trabajo, chicos, en fin, como la mayoría. Pero bueno, voy a tratar de poner todo. Nada, me pone nerviosa, perdón. No te pongas nerviosa, vos contá con el grupo que está ahí, conmigo también. Y bueno, pero tratá de ir escribiendo algo, lo vamos viendo. El tema de esta clase, encuentro presencial, yo no sé cuándo va a ser, así que eventualmente, ser como para esta instancia, este primer trabajo, no, es más para adelante, pero nada, vayan, sí, escribiendo, que sea articulando, por dónde van a ir y vamos compartiendo eso. Hay tiempo, quedan, no sé, 10, 11 días, así que lo vamos viendo. ¿Alguien más quiera participar o decir algo? ¿No? Bueno. No tenés que decir eso ante la madre. Aparte no es verdad tampoco. Pero vamos construyendo algo así, bueno, ustedes agreguen todo lo que sean series, cuestiones. No, Fran, ¿sabés que eso es una deuda pendiente que tengo? En algún momento, aunque sea, voy a tocar el ukelele para irme a la costa, a poner un puestito de esos de pie en los bañeros con unos collares hechos con caracoles y pedir algo a la gorra. Pero no, sí. Pongan películas, series, eso recomienden, esas cosas están buenas. Bueno, chicas, no, claro. Esperen, no se vayan al final. Otra vez, Cerati, no hablaré del final por ninguna razón. Que sí, vamos a hablar del final y por muchas razones. Pero no, ya vamos a hablar del final. Ahora vamos con esto y es que yo tampoco sé muy bien cómo vamos a hacer el final. ¿Sabes por qué, Joel? Porque
porque no sé cuánto tiempo vamos a tener tampoco. Posiblemente sea 1 hora y media, porque en el medio hay que salir del edificio, entrar, los protocolos, tomar la temperatura, anotarse. Posiblemente sea 1 hora y media o 1 hora y 20. Entonces, no sé, cuando tenga eso bien pulido lo vemos. Sí, Gabriela. Profe, perdón, no sé si ya lo dijo. Con respecto al fin de semana largo que hay en octubre, aparentemente están diciendo que el viernes 8 también es el feriado, son como 4 días. ¿El sábado 9 vamos a tener clase? Como dijo, están tirando ahí westerns y cosas así. Tarantino, sí, todo Tarantino, siempre. A mí me gusta mucho Tarantino. Me gusta así. Que no sé, Gabriela, vos sabés que como dijo aquel expresidente, me mataste, con esa te la debo. Sí, yo por ahí me conecto. ¿Quién escribió eso? Ay, no, que me voy de viaje. Váyanse de viaje, Marina. Tampoco se pierden tanto, ven más así, o sea, nada, no se pierden tanto, es una clase o una cosa así. No sé, después vemos, lo hablamos, si quieren conectarse y yo quiero conectarme, ese día nos conectamos. Yo no tengo problema, o sea, no tengo problema en recibir los trabajos ni nada. Pero la verdad que no sé. Yo les conté que hubo un grupo de chicas que tuvieron examen un día que jugaba Argentina en el Mundial, y por más que putearon en todos los idiomas, el examen se hizo igual. Les conté eso. Sí, jugar igual, chicas, jugar Argentina con Irán, básicamente. Era un partido más Argentina-Irán malísimo. Claro, Argentina ganó de casualidad al final. El gol lo metió Messi, faltaban 2 minutos. Y yo me acuerdo que después me explotaban los oídos en la calle, porque yo venía con la bici así, un alarido así horrible. 2014, miren, hace un montón que vi clase. Si terminabas el final rápido, veías el golazo de Messi. No lo vi. Igual el examen cualquiera, pero no lo vi, tampoco me calentaba tanto la Argentina. Igual yo la final del 2014 tampoco la vi, pero esa es otra historia. Venía en la ruta manejando. Porque quería ver cómo era estar en la ruta manejando un día que se jugó una final del mundial, y les puedo garantizar que si querían filmar cine de catástrofe, era el mejor momento. O sea, creo que crucé 2 camiones brasileños y le tocaba bocina, tipo porque estábamos jugando la final del mundial y ellos estaban manejando en la ruta, entonces los saludaban, decían, desde la final la están escuchando desde la ruta y nosotros estamos jugando. Igual perdimos, pero no importa. Bien gastado estuvo a esos camioneros brasileños. Sí, bueno, pero había examen y me putearon en todos los idiomas. Cuando terminó el curso, les dije, chicos, me odiaron mucho y me dijeron, sí, la verdad que sos una mala persona. Así que el sábado podemos dar clase tranquilamente, yo no tengo problema, Gabriela. Sí, va a haber clase, va a haber. Y si yo me voy, les digo no hay clase, y listo. Si ustedes no quieren venir, no vienen, y listo. Sí tienen que tener el trabajo ese día. Bueno, chiques, nos vemos el sábado que sí hay clases. Escriban, manden lo que vayan haciendo. Si tienen consultas, no duden en mandarlas. Perdón, profe, una cosa más. Sí. Para organizar la lectura, porque siempre terminamos como bolas y manija. Para este sábado, ¿qué hay que tener más o menos leído? Qué bueno, Gabriela, que dijiste esto. Para este sábado vamos a seguir con lo que es la revolución libertadora fusiladora, que es la que derroca al peronismo, y vamos a comenzar a leer un texto de Mónica Gordillo que se llama Protesta, Rebelión y Movilización, que está en el campus, y que si yo me acuerdo y me anoto ahora mismo, se los voy a mandar mañana junto con los materiales de lo que siguen. Es decir, entramos en la fase en la cual el peronismo es expulsado del poder por el golpe de Estado del 55 y comienza lo que Mónica Gordillo va a llamar la resistencia peronista. Ok, ese texto de Gordillo todavía no lo mandó entonces. Eso está en el campus y mañana se los voy a mandar junto con los próximos textos que vamos a leer, donde también hay un texto de Eric Hobsbawm y demás. Pero para el sábado, si quieren ir leyendo y están súper al día, ese texto de Mónica Gordillo. No, para nada, pero bueno, por las dudas para Jason.
Entonces sos re careta, está preguntando y no tener leído nada. Yo si no lo decís me quedo con que la charla tiene la lectura totalmente al día, cosa que sé que en general es mentira, pero bueno, hay gente que a veces lo hace. Chiques, buena semana, pásenla lindo, nos vemos el sábado. Chao, Chao, profe, nos vemos. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe.